Gracias por estar con nosotros en el seminario Salud y Vida. Quiero entregar mi corazón a Dios, anhelo reflejar su gran amor, con mi actitud y forma de vivir, deseo la verdad al mundo compartir. Yo quiero vivir sana y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. El mensaje de hoy lleva como título: Lo que Dios limpió no lo llames impuro. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En este relato la Biblia habla de un centurión, un romano, alguien que no pertenece al pueblo de Dios, pero que ora a Dios, cree en Dios y ayuda al pobre dándole limosnas, es decir, económicamente ayuda al necesitado. Y Dios lo que hace con este hombre que cree en él es llevarlo a conocer a Pedro para que lo instruya en lo que debe hacer para poder vivir una vida conforme a los principios de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10 versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el mundo hay muchos rediles, muchas denominaciones religiosas, y en cada una de ellas hay un centurión, hay alguien que ora a Dios, hay alguien que hace obras buenas, pero que Dios, al ver que hace esas obras buenas, no se conforma con dejarlos allá en esos rediles, sino que Él desea sacarlos de esos rediles para formar parte del único rebaño, el único pueblo de Dios. Y es lo que Dios quería hacer con el centurión. Dice la Biblia, Hechos 10, versículos 7 y 8, cuando se marchó el ángel que estaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus discípulos, a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. La pregunta es: ¿cómo Dios haría que Pedro fuera con estos hombres a visitar a Cornelio, siendo Cornelio un gentil? Porque en aquellos tiempos los judíos no se llevaban con los gentiles. La salvación y la predicación era solamente exclusiva para el pueblo de Dios. Así que Dios tenía que hacer algo para hacer que Pedro fuese con estos hombres y le predicara el evangelio a Cornelio. Dice la Biblia, Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice Hechos 10:11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo,
que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Esto ocurrió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es interesante que Dios le hace bajar un lienzo en una visión a Pedro con animales que, debido al texto bíblico, tuvieron que haber sido animales no limpios, por lo cual Pedro tuvo que haber exclamado: no, Señor, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y dice la palabra de Dios que esto ocurrió 3 veces. El relato bíblico dice que Dios le dijo: mira, lo que Dios limpió no lo llames tú impuro. Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y nuevamente la voz le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú impuro. 3 veces ocurrió este comentario, diálogo entre Pedro y Dios. Pero la Biblia dice que inmediatamente el lienzo fue llevado al cielo. Es decir, Pedro no comió. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Hechos 10, 17, 19 y 20. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Nota, él estaba perplejo. Él estaba pensando: ¿qué significa esto? Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y mientras Pedro pensaba en la visión, noten, todavía él estaba pensando qué significaba la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios tuvo que intervenir con el Espíritu Santo y le dice a Pedro: mira, ve con ellos, porque yo los he enviado. Pedro, perplejo en la visión, ¿qué significa esto? Él no comió, el lienzo fue levantado, él estaba pensando qué significaba, ¿por qué Dios me pide: Pedro, mata y come? Y que lo que él limpió no lo llame yo impuro. Pero el texto dice que el Espíritu tuvo que interceder y dijo: mira, te buscan 3 hombres, ve con ellos. Hechos 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, es decir, Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Es aquí donde Pedro entiende la visión. Pedro en la visión se refería a animales, pero Dios no le estaba hablando de animales. Habían animales en la visión, pero la enseñanza era sobre los seres humanos. Pedro allí comprendió que cuando Dios le dijo: lo que yo he limpiado no lo llames común o impuro, Pedro entendió que Dios se estaba refiriendo a que Jesús había muerto por todos los seres humanos, judíos y no judíos, que con su preciosa sangre los limpiaba a todos de pecado. A pesar que Pedro pensaba que se trataba de animales, la visión no era de animales, el tema no era de animales, era sobre los seres humanos. Dice la Biblia en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todos, por toda la humanidad. 1 Juan 1, 7 y 9 dice así: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Hoy tú puedes ser perdonado y limpiado todo tu pecado con la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga.